Esta clase va a ser sobre el modelo didáctico en la educación técnica profesional. Soy el Ramiro Rojas, estoy a cargo de la cátedra de didáctica del profesorado en concurrencia con la titulación de base en la Universidad Católica de Salta, delegación San Salvador de Jujuy. El plan de la clase. Nosotros partimos de una idea de que la pensamos la didáctica como un discurso de la escolarización. Esta la tomo de Daniel Feldman, un pedagogo argentino. Después voy a plantear como la definición de educación técnica a partir de la ley 26058 y de algunas resoluciones del Consejo Federal de Educación. Vamos a ver cómo se estructura los campos de conocimiento de la educación técnica. Esto también nos va a llevar a pensar una problemática en la educación técnica profesional. Retomaremos el concepto de didáctica del taller a partir de Liv Mielde, que es una pedagoga noruega y tiene un libro que lo publicó la OIT, interesante. Si bien analiza el caso noruego, que pasó con la educación técnica en Noruega, pero creo que tiene bastantes ideas como para pensar acá, por lo menos en Jujuy y en Argentina. Recurriendo a otro pedagogo, que es Jarbas Novelino Barato, con publicaciones de la OIT, vamos a ver cómo pensar, digamos, una didáctica de la educación técnica profesional que tenga en cuenta ciertas bases epistemológicas como bases psicológicas y de su pensamiento cuál sería una propuesta didáctica. ¿Por qué decimos que la didáctica es como un discurso de la escolarización? Feldman dice que los estados nacionales, especialmente después del siglo XIX, durante el siglo XIX, surge una necesidad social que es la de formar una gran masa de individuos. Para resolver esta necesidad se crea un sistema educativo, se institucionaliza la escuela. Ahora, ¿cuál es el discurso que permite el funcionamiento en esos dispositivos institucionales? Bueno, es la didáctica, como el discurso que orienta, que te dice cómo funcionar en ese sistema. Acá yo les muestro el artículo 4, de la ley 26058. Ahí hay una definición de educación técnica. O sea, como un país partimos de una necesidad, la necesidad de formar sujetos que puedan desempeñarse con determinados criterios de profesionalidad en el campo socioproductivo, y eso nos posibilita que obliga al Estado Nacional a crear un sistema educativo. Tenemos la modalidad de la educación técnica profesional que promueve, digamos, el aprendizaje de capacidades, conocimientos y habilidades para los sujetos que se desempeñen en ese contexto socioproductivo. Miren acá de esta definición, podemos sacar del artículo 4. Acá hay otro tema, ¿no? Que permitan conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría. Esto es importante porque acá está un poco el núcleo, creo que acá está el núcleo de la problemática que podemos encontrar en la educación técnica, esta relación entre teoría y práctica. Les adelanto que, siguiendo a Barato, a Jarbas Novelino Barato, él va a cuestionar este tema, ¿no? De por qué articular, o sea, como pareciera ser que la teoría es la que te garantiza la práctica eficiente, sobre todo ese tema. ¿Cómo se organiza el conocimiento? O sea, para poder ser transmitido en estos dispositivos, ¿no?
Si uno toma un diseño curricular, tanto sea de educación secundaria como de educación técnica superior o formación profesional, aparecen estos 4 campos. El campo de la formación general, que hace estos saberes que hacen a la ética, a la ciudadanía, que permiten la participación activa, reflexiva y crítica. También tenemos un campo de conocimiento, que digamos conocimiento científico tecnológico, que es lo que da el sostén, o sea, las bases teóricas, los conocimientos, habilidades, que son los saberes propios de la formación específica. Y por último, se habla de la práctica profesionalizante como un 4 campo que tiene que tener la educación técnica. Este campo es importante porque va a posibilitar la integración y contrastación de los saberes construidos en la formación de los campos descritos. O sea, acá en el campo de la práctica profesionalizante, nosotros la persona en formación, el joven, el adolescente, el que se está formando como técnico superior, o el que está atravesando o está recibiendo una formación en los trayectos de formación de la educación, de la formación profesional, ahí para permitir, digamos, acceder a la articulación entre la teoría y la práctica, va a permitir acercarse a las situaciones reales de trabajo. Entonces es importante este campo porque es como el lugar práctico, el lugar del taller, donde el estudiante va a ir construyendo un conocimiento que esté articulado, que permita articular, hacer una síntesis entre todos los otros conocimientos que se ha ido formando. Esto es importante, ¿sí? Hay unos diseños, algunas normativas del Consejo Federal, especialmente sobre la educación técnica a nivel superior, las últimas normativas, van mostrando cómo ya desde el primer año de la formación del técnico, va atravesando por el campo de la práctica profesionalizante. Ahora, este esquema lo tomo del texto de Miel, sobre las propiedades mágicas del taller, de Miel, de que está publicado en la OIT Interform. Y ella plantea, dice, bueno, como que tenemos en un cierto lugar, tenemos la formación general. Ella habla de la teoría, habla de noruego, matemáticas, ciencias naturales, inglés. Por otro lado, tenemos el conocimiento técnico profesional, que ya es más que nada el conocimiento aplicado, pero específico. Y tenemos el campo de la práctica, ¿no? O sea, el taller, el lugar del taller, más o menos gráficamente. Acá es interesante porque se hace una pregunta, digamos, ¿cuál es el conocimiento que tiene que ir funcionando? O sea, el conocimiento didáctico que tiene que ir funcionando en este ámbito, en el ámbito del taller. ¿Cuál es el problema que vemos? ¿No? Precisamente lo marca la ley, la definición del artículo 4 de esta aplicación sistematizada de la teoría. O sea, ¿cómo hacemos para que se articulen, para que los conocimientos estén relacionados con la vida profesional? Hay un documento publicado por el INET, Informe 2020, y ahí plantea esta parte como una cuestión crítica de que especialmente los técnicos medios por ahí no tienen desarrolladas algunas habilidades duras que son parte de la formación, y eso lo ve el sector productivo. Entonces, cuando van a trabajar, hay habilidades que son básicas, que son parte de la formación, como que todavía no las tienen desarrolladas. Entonces ahí hay un signo de alarma digamos, sobre la calidad de egresados.
uno ve, o sea, dialogando con ingenieros, con técnicos superiores, con técnicos, maestros de taller, y aparece esto, ¿no? que los campos están totalmente desarticulados en la escuela, o sea, no hay conexión, no hay relación, o muchas veces el conocimiento que se enseña en la escuela es un conocimiento que ya que no tiene nada que ver con lo que se requiere en el mundo socioproductivo. Entonces, a ver, y esa problemática, la pregunta es si no depende también de cómo estructuramos la formación, ¿sí? O sea, algo que cuando se estructura en estos campos, se dice acá tienen que aplicarse el campo de la práctica profesionalizante, pero capaz que algo en la estructura de cómo está armada la formación está planteado el problema, y entre los distintos campos no hay diálogo, no hay conexión. A ver, estoy formando un técnico de turismo, y el abogado que da derecho, le da al técnico, le da la parte de legislación turística, está toda la materia, el semestre o el año, explicando la distinción entre, o sea, el concepto de derecho romano, el concepto de derecho, que es una cuestión importante porque es lo que te permite saber qué es el derecho. Ahora, nunca han logrado los técnicos saber la normativa, las leyes que hacen al ejercicio profesional, que hacen, por ejemplo, si uno tiene que trabajar en un hotel, en una agencia de viajes, cuáles son las normativas que tiene que tener conocimiento. Entonces, yo tengo un técnico superior que va a trabajar en una agencia de viaje y ha logrado con mucho ánimo, mucho esfuerzo, pensar que es la formación, pensar que el concepto de derecho, pero no conoce la ley, no conoce qué dice la ley de agencia de viaje, cuál es la responsabilidad civil, por ejemplo, ante viajes, organizaciones, organizar un viaje para estudiantes, los viajes de estudio. O sea, es una problemática que está a veces en la formación, tal vez por dividir estos campos, o porque estos campos están por un lado separados. Dimielde plantea, digamos, este ejemplo, ¿no? O sea, a ver, ella dice, bueno, recuperemos el taller donde se trabaja se hacen trabajos relacionados con los trabajos prácticos y técnicos profesionales, y en esa experiencia voy relacionando con las distintas disciplinas de la formación electrónica, naturales, matemáticas. Es una experiencia que están trabajando desde la maestría, una maestría que ella está a cargo en una universidad de Noruega, que señala en este libro las propiedades mágicas del taller. Entonces, es esa experiencia de trabajo la que empieza a conectar los otros campos. Ella dice, o sea, yo estoy en el taller de serigrafía y voy a estudiar química ahí, en el taller. O sea, cuáles son los saberes de la química que me permiten entender o comprender los procesos que están pasando en este taller de tipografía, si uno es tipógrafo. Entonces, ese es más o menos lo que propone ella. Que también es una cuestión de gestión institucional de la educación técnica. Ahora, si nosotros queremos pensar una didáctica de la educación técnica, Jarbas Barato, Novelino Barato, dice que tenemos que tener en cuenta una epistemología, o sea, una reflexión sobre en qué consiste el conocimiento
del trabajo. O sea, ¿cuál es la característica particular que tiene el conocimiento técnico? Eso es importante. Entonces, si yo tengo claro cómo es el conocimiento técnico, voy a poder pensar el cómo se enseña este tipo de conocimiento. Y él trabaja muy bien este concepto y lo plantea como el saber del trabajo. Es importante esta palabra, ¿no? Saber del trabajo. O sea, es ir un poco más allá del saber técnico, del saber técnico. A partir de un filósofo que es Ryle, él dice, bueno, hay como dos tipos de saberes, el saber qué y el saber cómo. Son saberes que no tienen conexión. Un saber no asume al otro, ¿sí? Y a su vez el saber cómo, el saber de las técnicas, el saber de los procedimientos, es una forma propia de conocer el mundo. Eso es importante en la conceptualización que hace. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el saber qué, o sea, el saber científico, tecnológico, el conocer, el desarrollar, no me da garantía de que haga bien el saber cómo, el saber del trabajo. A ver, él pone un ejemplo de un amigo que está viendo cómo están revocando una pared. Entonces él analiza el movimiento que hace el albañil, puede sacar la fórmula física de la aplicación de la fuerza, digamos, cuando toma la cuchara, agarra el revoque, pega sobre la pared, puede hacer toda una descripción del movimiento, hace una descripción de la técnica. Entonces dice, bueno, yo ya tengo claro, hago la fórmula, puedo aplicar la fórmula física, agarro la cuchara, tomo el revoque, hago el movimiento hacia la pared, pero se me cae. ¿Por qué pasa esto? Porque por más que yo haya entendido o pueda explicar con la ley, la fórmula física, el tipo de fuerza necesaria para que el revoque no se caiga, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque hay algo que es propio de la experiencia, que se aprende trabajando. El saber del trabajo es un saber que se aprende trabajando, se aprende haciendo. Entonces, este saber no se explica de las ciencias básicas. O sea, por más que yo sepa física, por más que entienda la fórmula física, la efectividad de cómo usar, cómo revocar, eso lo tengo por mi experiencia revocando, porque tuve contacto, digamos, con un maestro, el oficial albañil, etcétera, del trabajo, que me enseñó y que, bueno, me hizo hacer. Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta. Otra idea que plantea es que este saber es un saber integral, articula, o sea, ¿en qué? Es un saber que apunta a la realización de una obra, la construcción de una casa, la resolución del arreglo de un motor, una enfermera, digamos, la buena aplicación de una sonda para una persona que ha sido operada. Entonces se trata de hacer eso. En la realización de esa obra está articulado los significados, el sentido, las técnicas, los valores. Está todo articulado ahí, no está desmembrado, no está separado. Y también algo que señala y que pone en cuestión, que esta visión integral del conocimiento que es propio del saber del trabajo se pierde cuando se analiza el trabajo y se lo divide en componentes que se enseñarán como habilidades separadas. Bueno, y acá hay
una crítica a la formación por competencias profesionales. ¿Por qué? Porque yo determino, o sea, hay alguien que analiza el trabajo, sociólogo, pedagogo, etcétera, un experto, dice cuáles son las capacidades que desprenden de un determinado perfil profesional, y a partir de ahí veo cuáles son las habilidades, y en función de las habilidades voy agrupando la formación. Bueno, esa descomposición en habilidades micro que después va a generar un conocimiento del trabajo de forma general, rompe con la visión integral del saber propio del trabajo, porque ya en el saber del trabajo, o sea, no descompongo las habilidades, es en la misma realización de la obra, del trabajo, que se van integrando. Y otra hipótesis, otra afirmación que rompe esta unidad, la damos cuando nosotros pensamos que la práctica necesita ser iluminada por la teoría. Cuando la pensamos de ese lugar, también rompemos esta cuestión integral. ¿Por qué? Porque el saber del trabajo se aprende haciendo. Entonces, si yo veo como diagnóstico una señal de alarma en cuanto a que hay habilidades que son básicas de la profesión no han sido desarrolladas, entonces lo que yo tengo que pensar es cuánto tiempo le di en la formación al sujeto para que vaya incorporando ese conocimiento. Si ya lo fui incorporando en la formación al campo, a la experiencia concreta donde se aprende ese conjunto de habilidades. Bien. Entonces esto es importante, ¿no? O sea, por eso plantea que es necesario pensar una epistemología del saber del trabajo, y de esa particularidad donde el saber del trabajo es un saber integral que incorpora técnicas, que incorpora valores porque la enfermera que aplica una determinada técnica quiere que se salve la vida, quiere el bienestar del paciente, y ahí están los valores, está el hecho de que esté bien aplicado, y eso y el significado de esa técnica, o sea, está todo involucrado. Entonces eso necesita que se dé otro tipo de espacio de formación. ¿Cuál es la base psicológica? O sea, todo modelo de enseñanza, hay una base psicológica, o sea, tiene en cuenta alguna explicación de cómo funciona el aprendizaje. Y hay una teoría que es la teoría de la actividad. Usted tiene acá un esquema, que es el esquema de Engelstrom, ¿sí? Para que nos ubiquemos. Generalmente nosotros usamos como para explicar el aprendizaje, está siempre estas tres teorías. Lo que dice el conductismo, lo que dice Piaget, lo que dice Vygotsky. Bueno, entonces entre Piaget y Vygotsky por ahí hay algunas conexiones, pero diferentes. El conductismo es como el cuco, ¿sí? Que es, digamos, alguien que le diga conductista es como una especie de ofensa. Sin embargo, hay otros desarrollos a partir de Vygotsky que permiten o que nos pueden dar, digamos, un esquema, un modelo de cómo hacer funcionar el aprendizaje del saber del trabajo, ¿sí? Para en un modelo didáctico. ¿Qué es lo que plantea la teoría de la actividad? O sea, yo tengo un sujeto que se relaciona con un objeto, ¿no? Piaget también decía esto, sujeto, objeto. Pero para lograr captar el sentido, para lograr un resultado, hay una mediación que son los instrumentos sociales. El lenguaje es un instrumento que me permite cambiar un estado de cosas en la realidad. Un buen saludo a la mañana
y puede cambiar el ánimo de una esposa, de un esposo, de una hija, de un hijo. Un profesor que inicie la clase con palabras de aliento, de buen ánimo, y los estudiantes comienzan también, tienen otro, hay un cambio en el estado de los estudiantes, ¿no? Es el lenguaje como un instrumento que permite transformar la realidad. Y a su vez, a partir de estos instrumentos, bueno, todos los otros instrumentos posibles, ¿no? Las teorías, los signos, son instrumentos. Esa relación entre un sujeto que se apropia de un objeto que es social, a partir de instrumentos que son sociales, como el lenguaje, como las tecnologías, se da en el marco de una comunidad. Entonces esta relación se da en el marco de una comunidad, y en el marco de comunidad hay reglas y hay una división del trabajo. En un taller, en la escuela, en cualquier comunidad donde se produce el aprendizaje hay un rol, está el docente, está el maestro del taller, está el jefe, está el supervisor, hay reglas que manejan la relación. Todo esto, esta base está interactuando en el sentido del trabajo, en el sentido del sujeto. O sea, el aprendizaje que puede hacer el sujeto en cuanto a incorporar algún artefacto, un instrumento social para producir un objeto, para conocer, para crear un sentido, un significado, siempre se da en el marco de una comunidad de referencia. La actividad de esta teoría puede ser definida como cualquier proceso en el cual el sujeto interactúa con el mundo y apunta a resolver una necesidad. Una interacción entre un sujeto con el mundo. Y siempre apunta a resolver una necesidad. Esa es la definición de Leontief. ¿Qué principios tiene la teoría de la actividad? Pone énfasis en la intencionalidad. Hay una simetría entre las personas y las cosas. Y la cultura y la sociedad dan forma a la actividad humana. Entonces, el modo en que piensa o estructura el conocimiento del sujeto está en base a cómo está organizada la sociedad. Hay un ejemplo curioso de una autora que es Bárbara Rogoff, de su libro Aprendizaje del Pensamiento. Pone un ejemplo de una comunidad en el África. Entonces va un investigador, un psicólogo investigador, y quiere ver si los chicos tienen algún concepto abstracto, por ejemplo el de clasificación. Entonces yo voy a investigar si los chicos pueden clasificar. O sea, clasificar quiere decir juntar determinados objetos de acuerdo a un concepto más amplio general. Entonces en una mesa pone una naranja y un cuchillo, pone una naranja, un cuchillo, pone una papa, pone una azada. Entonces le pide a los chicos que lo organicen de acuerdo, o sea, a alguna categoría que ellos tienen que pensar. ¿Qué hacen los chicos? Agarran el cuchillo, la ponen con la naranja, la papa la ponen con la azada. Parece que dice Bárbara Rogoff que se pone un poco nervioso el investigador. ¿Por qué? Dice, como lo más obvio es ubicar el cuchillo con la azada bajo la categoría de herramienta y la papa y la naranja como si fuera una fruta, o sea, como bajo la categoría de comida, de alimento. Nosotros clasificaríamos así, pero esta gente no, estos chicos no. Entonces le dice, ¿y cómo organizaría una persona que sea tonta, que no sea tan inteligente? Lo dice así, medio molesto, del mal ánimo. Entonces los chicos
dice, bueno, un tonto haría esto, pondría la papa con la naranja por un lado y la asada y el cuchillo por otro. O sea, para ello los tontos somos nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque ellos hacen su clasificación en función de la utilidad. O sea, el cuchillo es una herramienta para cortar la naranja. La asada es una herramienta en la actividad práctica del sembrar la papa. Bien, entonces, la cultura y la sociedad en la que uno vive dan forma a la actividad humana. Establece los principios, establece los valores, establece cuáles son las herramientas que me permiten resolver la necesidad, y eso ya está estructurado. Volviendo por atrás acá, esta base, esto estructura esta relación. Otra teoría psicológica, más que nada sociológica, desde el concepto de comunidad de práctica de Leib y Etienne Benger, que dicen ellos, que ellos analizaron los talleres, por ejemplo, de sastre en África también. Entonces, una primera idea es que el aprendizaje no ocurre en una mente individual, sino que es un acontecimiento social. Ese es uno de los... O sea, el aprendizaje siempre de una comunidad se da en un entorno social. Y después otro concepto que es importante, que es de participación periférica legitimada. Sobre esto, Jarbas Novelino Barato tiene una experiencia. Él como empezó como pedagogo en un centro de formación profesional en Brasil, el Senacreo, él cuenta que fue al taller de peluquería y bueno, veía que estaba el instructor ahí explicándole una técnica a un estudiante, y después había otro ahí sentado leyendo revistas, ¿sí? Una revista de moda, esa revista que uno encuentra en la peluquería. Dice, uno como pedagogo dice, bueno, acá hay un desorden, o sea, ¿dónde está? Tiene que estar bien estructurada la actividad, o sea, bien estructurado. Pero no se dio cuenta, y esto lo entendió con estos autores, con Leib y Benger, que el que está leyendo la revista está participando en la obra. Es una participación periférica legitimada. ¿Por qué? Porque al leer la revista está leyendo sobre tipos de corte, está participando, ya es la situación la que es una situación de aprendizaje. O cuando uno pasa del taller, entra al taller mecánico y uno entra como aprendiz, ¿sí? O sea, a ver, es el chico que lo llevan al taller, le dice, bueno, aprenda, ¿sí? Y empezó a barrer el taller y a levantar las herramientas. Ahora, ¿qué dice? Él, aún así que esté haciendo esa tarea, que hay división de tareas en esta comunidad de práctica, él está participando en el motor que se está arreglando, porque es parte, digamos, de esa producción. Y aparte, él va incorporando algo que es necesario en un taller, digamos, el orden, el cuidado, la limpieza, el mantener el pañol, que es, digamos, ese pizarrón donde se cuelgan las herramientas, que están bien delimitadas, bien, a veces están dibujadas los contornos de la herramienta, que eso estructura el orden del taller y permite que uno sepa qué herramienta se pierde y qué no. ¿Sí? Entonces, y este concepto lo mantiene muy bien Leib y Benger, que es el concepto de participación periférica, porque estoy en el costado y está legitimado, porque es parte del sentido del aprender, estar desde ese lugar, y después uno el aprendiz va desarrollando otro tipo de habilidad y conocimiento.
se recupera así, ¿no? Lo que era en la formación profesional, ¿no? Con la formación de los gremios, ¿no? Que se formaba en el trabajo. Ahí Barato dice, plantea algunas ideas que nos permiten elaborar una propuesta alternativa en educación técnica. Dice, por ejemplo, que el trabajador, aún en situaciones en que el trabajo fue perjudicado y controlado, siempre se siente identificado con el sentido de la obra. O sea, por eso un saber del trabajo es un saber que busca la realización de una obra, de un producto. El hacer eso me compromete con sentimiento de belleza, de responsabilidad. Cuando logro hacer es un acto social, ¿no? que involucra a la comunidad, a esa tradición que tienen nuestros albañiles cuando hicieron la losa, bueno, el asado. Este producto siempre, este objeto puede ser pensado, dice, como una necesidad, o sea, responde a una necesidad del trabajador. Dice, la obra se concreta en los actos de intencionalidad que permean en la actividad del trabajador, ¿no? Intencionalidad. En la relación, esto es importante también, en la actividad, las demandas presentes en la relación sujeto-objeto van construyendo socialmente los saberes necesarios para la concreción de la obra. Entonces ahí en la interacción donde yo voy incorporando el saber que me permite realizar la obra. El aprendiz está de entrada participando en la realización de la obra. Y en esa interacción, vuelvo a decir acá, es como se va construyendo el conocimiento. Este es una idea importante también. Cuando uno se introduce en la actividad, el conocimiento, no es que yo tengo el conocimiento, tengo que tener primero el conocimiento para la ejecución, sino en la medida en que voy ejecutando, voy avanzando en el conocimiento. Sí, sino que, en la medida que la ejecución avanza, o sea, en la medida que voy participando cada vez en la obra, es cuando voy incorporando el conocimiento. Bien. ¿Cuál sería esta propuesta de trabajo? Esta propuesta pedagógica. Entonces, él plantea la necesidad de un currículum que está basado en la producción de una obra. Entonces, si yo estoy formando determinado técnico, ¿cuáles son las obras, las producciones concretas que van a ir permitiendo la incorporación de los saberes? Yo tengo que pensar esto, me tienen que hacer una casa si estoy construyendo, me tienen que, entonces yo organizo el currículum a partir de determinadas obras. En función de la realización de esa obra, yo voy asignando distintas tareas de acuerdo a la división del trabajo. En función también de esta obra, voy pensando diferentes niveles de dominios y operaciones requeridas por la obra. Entonces, en la formación secundaria, en la formación, por ejemplo, en una tecnicatura superior, ya pienso institucionalmente, digo, ¿cuáles son las producciones que tienen que haber en un primer año, por ejemplo, en la tecnicatura de turismo, en un segundo año, en un tercer año? Si estoy formando técnicos informáticos, ¿cuáles son las obras, los productos que tendrían que hacer en un primer año, en un segundo año, en un tercer año? En función de eso, voy estructurando distintos niveles de dominio de técnica y operaciones requeridas. Bien. Para eso necesito equipos de trabajo. Por eso este equipo de trabajo, los docentes
van proponiendo obra y van acompañando, instruyendo, evaluando, orientando, ejecutando. Y en cuanto a la evaluación, está si se manejan los procesos necesarios para realizar los productos. Entonces, si yo tengo un técnico estoy formando un técnico de turismo, bueno, en primer año tiene que ser capaz de hacer un relevamiento. A ver, fue desarrollando las técnicas propias del relevamiento. Entonces, en la medida que va haciendo el relevamiento y yo voy viendo en la evaluación si las técnicas, los procedimientos para hacer el relevamiento están correctamente aplicadas. Y esto yo creo que nos ayudaría mucho como un nuevo modo de organizar la formación. Teniendo en cuenta que nosotros interactuamos en una institución, las instituciones de educación técnica, que se interactúa con los sujetos de otra profesión, no necesariamente de la propia. Bueno, con esto creo que terminamos la clase.